Vamos a continuar con la descripción de cada una de estas habilidades de pensamiento. Tenemos la habilidad de conceptualización. Esta habilidad se refiere a el concepto que yo logro construir en mi mente cuando me refiero a algún objeto o alguna situación, algún concepto en sí. Es decir, que yo soy capaz de construir en mi mente una imagen o una representación del concepto. Entonces, si yo digo diabetes, en mi mente algo se construye en mi mente. Si yo digo playa, se construye una imagen en mi mente. Si yo digo nevado, se construye una imagen en mi mente. Y entonces esta habilidad se refiere a eso, a la capacidad que yo tengo, a la habilidad que yo tengo de construir una imagen o una representación de un objeto determinado. Um, en la habilidad de conceptualización, entonces nos permite formar conceptos, relacionar esos conceptos y eso obviamente nos permite considerar habilidades de organización de la información que nosotros vamos recibiendo en forma de palabras, en forma de conceptos, en forma de frases. Se habla de eficiencia cognitiva cuando se es capaz de organizar la información que se recibe de forma significativa y con sentido. Entonces, en esa habilidad de conceptualización hay que lograr un equilibrio entre la observación y la percepción. La segunda habilidad de la que vamos a hablar es la habilidad de comprensión. Cuando hablamos de la habilidad de comprensión nos referimos al desarrollo que se adquiere del dominio global de, de un material conceptual. Es decir, yo puedo comprender realmente, no solamente me imagino algo, sino si me dicen diabetes, me imagino una situación, pero también puedo entender cuál es la condición de la diabetes. Y para esta habilidad de comprensión, pues hay varios niveles que menciona la doctora Denise Argüelles. Y uno es la comprensión en términos de traducción, en términos de interpretación y en términos de extrapolación. En esas habilidades, en esos niveles de comprensión, hablamos de que cuando es un nivel de traducción, cuando soy capaz de expresar con mis palabras el significado de el objeto de estudio. Entonces, si yo digo, exprese qué es diabetes, entonces digo, diabetes es una enfermedad que se caracteriza porque se aumentan los niveles de azúcar en la sangre y en general se va depositando ese azúcar en los tejidos. Entonces, si a mí me hacen una presentación de lo que es eh, la diabetes y ahora lo puedo expresar con las palabras, entonces tengo un nivel de comprensión en términos de traducción, pero hay otro nivel de comprensión que es el de interpretación y es cuando yo puedo identificar el mensaje o el significado del objeto en estudio. Y ya hay otro nivel más elevado que es la extrapolación, que se refiere cuando yo puedo aplicar ese concepto a una situación determinada. Entonces puedo decir, bueno, la diabetes, la persona tiene diabetes, entonces cuáles deberían ser las formas de vida o la alimentación de esa persona que tiene diabetes para evitar aumentar su diabetes, por ejemplo. Entonces yo conozco el concepto y puedo a partir de ese concepto hacer una recomendación acerca de la forma de vida de esa persona. Otra habilidad de la que vamos a hablar, la tercera, es la habilidad de generalización. ¿A qué se refiere generalización? Se refiere a relacionar dos o más conceptos con el propósito de expresar algo sobre un objeto, un fenómeno, una situación. Y en general se puede aplicar en muchísimos campos. Por ejemplo, aquí yo tengo rosas, pensamientos, orquídeas, son objetos individuales. Yo digo generalizo, todas son flores. Ahora, habilidad de generalización. También aquí tenemos otro ejemplo que es 27.001, 9.001, 37.001, 22.301. Si a mí me dicen qué es esto, entonces yo digo, ah, son normas ISO certificables. Entonces son diferentes estándares y tienen diferentes documentos y tienen en común que son normas ISO certificables. ¿Cómo se encuentran constituidas las generalizaciones? Por conceptos y relaciones. ¿Qué tipos de relación se puede establecer para hacer generalizaciones? De igualdad, de semejanza, de las cosas que se parecen, de causas comunes,
de diferencias comunes, de cosas que incluyan esos objetos o estas situaciones o que excluyan. Ninguna de estas situaciones tiene esta característica o todas estas situaciones tienen esta característica en términos de secuencia temporal. ¿Qué habilidades necesitamos tener para construir estas generalizaciones? Se requieren habilidades para construir sentido, para formar y analizar conceptos y para formular y analizar relaciones. Cuarta habilidad, la habilidad de clasificación. La habilidad de clasificación es un proceso de agrupación de ideas, cosas, pensamientos, de acuerdo a un criterio, una jerarquía, una categoría, una semejanza, una diferencia. Por ejemplo, miremos este ejercicio. Tenemos aquí una foto de personas de nuestra organización. Vamos a clasificar estas personas que se encuentren en la foto por el género, femenino o masculino. Las vamos a clasificar de acuerdo al proceso al que pertenecen en Quick y las vamos a clasificar de acuerdo a la edad, mayores de 35, menores de 35. No tenemos que pedir la lista de los partidos de nacimiento, pero podemos hacerlo en forma general. Habilidad de secuenciación es la quinta habilidad. Esta habilidad me permite organizar ideas, eventos de forma lógica, ordenada y de acuerdo a la naturaleza alfabética, procedimental, cronológica. Esta habilidad de secuenciación entonces me permite organizar ideas, como decíamos, eventos, fenómenos, y establecer esta actividad mejora el desempeño y la productividad de las personas, igual que todas las otras habilidades de pensamiento. Un ejemplo de este tipo de habilidad es la siguiente: la gestión diaria de las actividades. Vamos a hacer otro ejercicio y vamos a escribir en orden de tiempo, en orden cronológico, las actividades que hemos realizado. Veamos otra habilidad, la habilidad de comparación y contrastación. Esta habilidad se refiere a la habilidad de identificar y articularse en forma simultánea semejanzas y diferencias de varias cosas, objetos, eventos, situaciones. Un ejemplo, comparación entre un perro y un gato. Entonces, semejanzas, ambos son mamíferos, ambos tienen pelo. Diferencias, son de especies diferentes, uno tiene orejas levantadas y otro tiene orejas caídas. Hagamos un ejercicio. Tenemos dos candidatos a la presidencia, Gustavo Petro y Iván Duque. Hagamos una lista de dos semejanzas y dos diferencias entre estos dos candidatos a la presidencia. Séptima habilidad, habilidad de análisis. Esta habilidad consiste en descomponer un tema, descomponer en forma detallada un tema para conocer las características y poder sacar una conclusión. Características de esta habilidad: poder descomponer, identificar, comparar, jerarquizar. El desarrollo del análisis implica ir del efecto a la causa, qué es primero, qué es después, mirar la naturaleza, los principios, el fin, el objetivo, identificar el compuesto, de qué está compuesto y de cuáles son los componentes de un todo, el proceso, las fases, las etapas. Con la habilidad de análisis, entonces, como decíamos, se refiere a la capacidad para descomponer un todo y hay varias formas en que lo podemos hacer y podemos utilizar estrategias que nos vamos adelantando un poquitico. Una estrategia para hacer análisis es hacer un ejercicio como de espina de pescado, y digo yo, esa es la situación que voy a analizar. ¿Por qué se presenta esta situación? ¿Por qué una persona puede tener diabetes? Puede ser porque una persona coma mucho, ¿cierto? Puede ser porque sea insulino dependiente, porque tenga hábitos alimenticios diferentes o porque los especialistas se demoran en entregar la información o por qué llegamos tarde. Entonces identificamos varias causas en forma de espina de pescado. Esa puede ser una estrategia para hacer análisis. La octava habilidad es la habilidad de síntesis. Cuando nos referimos a la habilidad de síntesis, hablamos de que es un proceso
de construcción cognitiva elevado, es el más completo y es la culminación de los procesos anteriores de conceptualización, de comprensión, de análisis. El proceso mental que implica la habilidad de síntesis implica que yo formo estructuras intelectuales y que soy capaz de interpretar, valorar, incluso transformar la realidad. Una secuencia o las características que debería tener la habilidad de síntesis o el proceso de síntesis es mirar y explicar qué es el concepto, qué es lo que estoy presentando y hacer un análisis de esto, es decir, de qué elementos consta y en el proceso qué funciones desempeña, cuál es la secuencia, es decir, la síntesis me debe reunir como todas las otras habilidades anteriores. Ok, eh, la, no, la habilidad de abstracción. La habilidad de abstracción es un proceso en el que yo tengo una abstracción mental de una situación, un concepto mmm, o un objeto y que cuando sencillamente con escuchar la palabra o ver la palabra que represente ese concepto, yo ya me puedo imaginar y comprender a qué se refiere. Por ejemplo, presentir es un concepto. Entonces, cuando yo digo percentil, yo ya me puedo imaginar que sí, obviamente he conocido previamente el concepto, que es una medida estadística, que es una herramienta estadística que me permite ubicar un elemento en una población determinada. O si yo digo, por ejemplo, perro, entonces digo perro, entonces yo ya conozco el concepto de perro y sé que los perros son unos mamíferos, son unos animales que tienen razas, que tienen estas características. A eso se refiere el proceso de abstracción. Es importante que entendamos que entre el proceso de conceptualización y abstracción hay una diferencia, como lo decíamos anteriormente. El concepto es general, o sea, digo perro y se me viene algo a la cabeza, a mi mente, pero sí, la habilidad de abstracción implica que tengo un conocimiento y una comprensión mayor, no es solamente la imagen. La habilidad La habilidad número 10 de la que vamos a hablar es la habilidad de resolver problemas. Un problema básicamente es la diferencia entre una situación esperada y una situación observada. Cuando yo deseo algo y espero algo y ahora obtengo algo diferente, entonces ahí tengo un problema. Esa habilidad para resolver problemas promueve en las personas un pensamiento creativo. Hay que encontrar opciones para volver a retomar el camino y que lo que no se está dando como lo que esperamos se vuelva a dar. Entonces hay que explorar y buscar alternativas. Hay que buscar alternativas. Yo uso mucho una expresión, busquemos alternativas. O sea, no se pudo con la una, busquemos la dos, busquemos la tres. Buscar alternativas, opción de solución a estos problemas, a esas dificultades que se presentan en el día a día. La habilidad de resolver problemas implica que yo trasciendo al plano de la especulación mental, las inferencias, podría ser así, podría ser de esta forma, y definitivamente me centro en los hechos y encuentro una opción, una alternativa para retomar lo que se desvió de lo que yo estaba esperando. Un ejemplo es, yo esperaba que hubiese luz, energía eléctrica, pero se va la luz. ¿Qué tengo que hacer? Si es de noche, si es de día. Una cosa es si se va la luz en mi casa y otra vez si se va la luz en la oficina. ¿Qué tengo que hacer? O sea, no contábamos con esta situación, pero la vida es así. La vida presenta en muchas circunstancias situaciones que no son como las habíamos imaginado y como las que habíamos esperado. Y entonces ahí tenemos que desarrollar nuestra habilidad para resolver problemas y decir cómo retomo esta actividad con, con este elemento diferente que no esperaba. Y finalmente vamos a hablar de la habilidad para tomar decisiones. La toma de decisiones es una acción de una voluntad, de la voluntad de un individuo, mediante la cual se adopta una entre varias alternativas con el propósito de alcanzar una meta. Entonces tengo que tomar una decisión o tomo una vía o otra vía. Hay que tomar una decisión, hay que escoger, tengo la voluntad de escoger. Esto implica que no solo tengo que renunciar a alguna de las alternativas, sino que también tengo que mirar y contemplar las ventajas y desventajas. Y aquí obviamente cuando tomo decisión digo, ¿por qué voy a tomar esta decisión? Porque eso es más conveniente, la relación costo-beneficio es mejor,
Aspectos que debo considerar para tomar una decisión exitosa. Identificar claramente la decisión que se quiere tomar, a qué es que le apunto, definir alternativas existentes, mirar alternativas, no contar con una sola, definir cuáles son las características o atributos de cada una de estas alternativas y cómo va a influir en la decisión que voy a tomar. Establecer un índice de importancia en relación con la decisión para cada uno de los atributos establecidos. Es decir, voy a cuantificar, digo, este atributo o esta característica le voy a dar mayor puntaje que otra. Otro, verificar el grado de cumplimiento del atributo en cada alternativa, para lo cual es conveniente asignar un valor. Es decir, yo digo, tengo que llegar de un punto a otro punto. Me puedo ir en Transmilenio, me puedo ir en Uber, me puedo ir en taxi. Entonces yo tengo que mirar qué pesa más, la rapidez con la que llego o cuánto voy a gastar en ese desplazamiento. Entonces digo, me voy en un Uber porque tengo afán, ¿cierto? Y eso implica que voy obviamente a tener que invertir un mayor dinero, pero entonces digo, pesa más la rapidez que cuánto dinero invierto en el desplazamiento. Ok, bueno, pues esto es la primera parte de una socialización y poner en nuestra mente que las habilidades del pensamiento existen y que muchas veces esas habilidades del pensamiento no las desarrollamos como debe ser. Estas 10 habilidades del pensamiento son parte de la estrategia del proceso de gestión del talento humano y productividad en Quick dentro de su procedimiento de gestión del conocimiento. En una segunda parte vamos a hablar de estrategias de aprendizaje, que todo esto nos va a conllevar realmente a que podamos aprender autónomamente. Cuenten por favor con Quick para desarrollar sus habilidades de pensamiento y llevarlas cada vez a un nivel superior.